en este último tiempo. Y cuando hemos empezado esta tercera fase, nos hemos dado cuenta que cuando evaluamos a nuestros pacientes, no solamente los evaluamos en el aquí y en el ahora, sino a lo largo de su vida para describir sus formas de ser. Por eso es que hemos estudiado lo que es la psicología del yo, para ver cómo nos estructuramos normalmente, ¿no? Y cómo el producto de una integración armoniosa de las intenciones opuestas se convierte, ¿sí?, en un ser humano sano, saludable, feliz, con capacidad de trascender en la historia familiar, personal o en la historia de la humanidad, y cómo a partir de esa desintegración o ese fijarse en uno de los polos de las dimensiones determina una persona con un trastorno de personalidad, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto. Entonces, en este capítulo, si nosotros estamos ya hemos aprendido a identificar cada síntoma psicopatológico, se supone que estamos en condiciones de hacer un diagnóstico psicopatológico. También les hemos explicado que cuando reunimos esta cantidad de síntomas y signos, ¿no es cierto? Al final los signos son, ¿no es cierto?, cómo nosotros transformamos a través del lenguaje médico un síntoma en un signo, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿y cuándo logramos conformar los síndromes? ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿para qué los conformamos? Para tener la idea de qué diagnóstico tiene nuestro paciente, ¿no es cierto? Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de lo que es el diagnóstico en psicopatología. Y entonces, fíjense, quiero que ustedes recuerden que nuestro trabajo, el trabajo que ustedes van a tener toda su vida, se va a cumplir en el escenario de la relación médico-paciente. No existe otra forma. Yo quiero recordarles que el acto médico es la función suprema por la cual incluso nos hemos hecho profesionales, ¿listo? Y se inicia en el momento en que el paciente ingresa necesitado de ayuda y se supone que se va a encontrar con una persona con las habilidades técnicas y los conocimientos teóricos y la humanidad suficiente para acercarse al paciente, ¿no es cierto? Y tratar de ayudarlo. Eso es lo que les estamos diciendo aquí, ¿no? Y por supuesto, una vez que yo he hecho esta entrevista, he examinado a mi paciente, puedo acercarme a un diagnóstico y eso me va a llevar a un plan terapéutico. Pero, ¿qué es lo que tenemos que saber, chicos? ¿Qué tenemos que aprender? Para nosotros es fundamental, para todos y cada uno de ustedes, a identificar los motivos de consulta más frecuentes. Estaría bien si después de una pandemia ustedes no saben cómo se diagnostica y cómo se produce y cómo se trata el COVID. Estaría bien que ustedes ni siquiera tengan conocimiento de cómo uno se contagia del dengue. No. ¿De qué se enferma y se muere el país? ¿Sí? Entonces, el conocer las prioridades sanitarias. Y las prioridades sanitarias son lo que el Ministerio de Salud, en este caso, señala como que son los motivos de mayor consulta, de mayor morbilidad, de mayor mortalidad en nuestro país. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, también está mal si es que ustedes no conocen cómo diagnosticar un trastorno mental o cómo identificar un síntoma psicopatológico. Después de la pandemia, lo que tenemos los psiquiatras que enfrentar es una epidemia, ¿sí?, de problemas de salud mental. Por eso es tan importante que ustedes se puedan ubicar en el conocimiento de esta rama de la medicina. Entonces, nosotros para saber esto, contamos con dos herramientas, ¿no es cierto? Lo que es la habilidad para elaborar una anamnesis y para hacer un adecuado examen clínico y obviamente el examen mental. ¿No es cierto? Porque de esta manera nosotros podemos hacer un diagnóstico psicopatológico. Espero que cuando estemos en psiquiatría y les pregunte qué cosa es una idea obsesiva, sepan qué decir y la puedan diferenciar de una idea sobrevalorada o de una idea delirante, ¿cierto? Porque necesitamos conocer ese tipo de cosas para luego reunir, hacer un diagnóstico sindromático y obviamente cuando hagamos nuestra psiquiatría nosotros haremos un diagnóstico no zoológico. Pero a pesar de todo el conocimiento que ustedes puedan tener, los médicos nos vamos a manejar en incertidumbres. Porque no existen enfermedades, existen pacientes. Desde la respuesta idiosincrática de cada uno de los pacientes, por ejemplo, en metabolizadores rápidos y en metabolizadores lentos. Entonces, la misma dosis de medicación, a uno puede que no le pase absolutamente nada, ¿cierto? Y a otro, con esa dosis lo dejamos planchado. Nos manejamos sin incertidumbre
a pesar de todo el conocimiento que podamos tener. ¿Y por qué es importante, fíjense, identificar de qué se enferma el país? Les quería traer como ejemplo cuando hace un tiempo que yo coordinaba la residencia médica y el internado médico, se postularon 4 plazas para pediatría. Y ustedes saben que para la residencia se presenta mucha gente. Y igual se definen las plazas por ranking. La primera, toda entusiasmada, dijo, yo me voy al CASE. Todos los demás se fueron, ¿no es cierto?, a Yanaguara, a Goyeneche. Y entonces, al poco tiempo, vino la chica y me dijo, doctora, yo me quiero cambiar, no puedo estar aquí en el CASE. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el CASE solo hay 12 camas de pediatría, 12 camas y son de subespecialidades. De esos enfermos se mueren los niños por de Williams, un cáncer, una leucemia, de eso se mueren todos los niños, de eso se enferman. Entonces yo no voy a aprender aquí nada, es cierto. Era diferente al médico que se formaba en el Honorio Delgado con 300 camas de pediatría. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Esto, de qué se muere y de qué se enferma nuestra población, porque si eso no sabemos a quién vamos a atender, y si bien es cierto que cada uno de nosotros pues necesitamos el mayor conocimiento, porque estamos, como es la patología de la ultraestructura de la mitocondria, está bien, pero no podemos dejar de conocer esto. Eso es. Entonces, fíjense, ¿para qué hacemos diagnósticos? Solo vamos a pasar rápidamente, ¿sí? Porque el diagnóstico nos permite nombrar, definir e identificar un padecimiento en particular. Y porque a partir de este diagnóstico psicopatológico nosotros nos uniformizamos universalmente. Si su compañera me dice, este paciente tiene una idea delirante por este motivo, ese mismo soporte se lo puede explicar a un médico de Australia, de París o de Estados Unidos. Y todos vamos a entender de qué se trata cuando ella me dice es una idea delirante o es una obsesión. Por eso tenemos necesidad de conocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A través de la entrevista clínica, una anamnesis, un examen mental, nuestro propio análisis fenomenológico. Si yo veo a un paciente que habla solo y se ríe solo, entonces le voy a preguntar por qué, con quién, ¿no es cierto? Y entonces ese análisis fenomenológico me está llevando a la descripción de los hechos psicopatológicos, y la psicopatología es la materia prima, es la base sobre la cual se cimienta el conocimiento de la psiquiatría. Entonces, el diagnóstico psicopatológico no es solamente el hecho de que yo le pongo una etiqueta al paciente. Recuerden que si yo le digo a un paciente que hago un diagnóstico equivocado y le pongo un cartel en la frente de que es un paciente esquizofrénico, le estoy dando un diagnóstico de por vida. O cuando igual le digo que es un paciente con una psicosis maníaco-depresiva. Entonces yo tengo que tener el conocimiento teórico y la habilidad técnica, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y entonces, además, este diagnóstico psicopatológico me va a llevar a conocer cuál es el curso, cuál es el pronóstico, ¿no es cierto? Yo voy a saber cómo evoluciona esta enfermedad, porque puedo decir, este paciente tiene determinado cuadro que requiere tanto tiempo de tratamiento. Pero si yo hago un diagnóstico más agresivo, ¿quién voy a señalar un ¿cierto? Entonces, ya hemos dicho que es un medio de comunicación entre todos, y es cierto que a partir de síntomas y signos, nuestro análisis fenomenológico, nosotros vamos a usar un lenguaje psicopatológico, y a partir de ese lenguaje psicopatológico describimos los diferentes síndromes psiquiátricos. Entonces, la comunidad científica ha establecido que para conocer y establecer el diagnóstico utilizamos un proceso que se llama la tipificación. Y la tipificación consiste en reconocer los diversos síndromes psiquiátricos que surgen no solo del dominio de la teoría, ¿no es cierto?, que tengamos nosotros, sino fundamentalmente del encuentro con nuestros pacientes, del que nosotros tengamos la posibilidad de ver no 1, 20, 30, 50, 100 pacientes, porque ellos son los que experimentan los síndromes, y de esa manera nosotros vamos a aprender lo distintivo de cada cuadro y cómo los distinguimos entre sí. Porque yo puedo tener un bolsón grande de los trastornos de ansiedad, pero yo tengo que distinguir cuando hablo de un trastorno de ansiedad generalizada, cuando hablo de un trastorno de pánico, cuando hablo de una fobia simple,
una agorafobia u otro tipo, ¿no es cierto? A pesar de estar en ese campo. Entonces, tenemos, así como hemos reconocido en los trastornos de personalidad, un sello emblemático, ¿no es cierto?, que definía cada trastorno de personalidad. En los trastornos mentales también vamos a encontrar un sello emblemático, definir un determinado padecimiento. Y eso es solo con el encuentro con nuestros pacientes. Vamos a buscar lo usual y lo inusual, lo típico y lo atípico. Entonces, cuando yo me preocupaba porque no, sus docentes sean médicos, es por una razón. Porque de las únicas personas que van a aprender es de los médicos. Existe una cultura médica, ética, no sé, de hermandad, ¿no?, que se desarrolla. Y ustedes van a ver que el jefe le enseña al asistente le enseña al residente de tercero, el de tercero, al de segundo, al de primero, y todos ellos le enseñan al interno. Y ustedes se van a dar cuenta que el de primero puede venir y les va a preguntar, ustedes le van a tener que informar, porque es así nos hemos formado. Entonces, es parte de la cultura médica. Para nosotros, el que ustedes puedan rotar por un servicio donde puedan ver pacientes es fundamental, porque tenemos claro esto. Yo les he dicho más de una vez, puedo leer sobre la pesca, pero si no pesco, no sé. Es igual, ustedes tienen que estar al lado de los pacientes para conocer lo usual, lo inusual, lo típico o lo atípico. Y entonces, a través de haber indagado todo, haber estado con todos mis pacientes, ¿qué voy a lograr? El reconocimiento de los fenómenos anómalos. Cuando hablo de los fenómenos anómalos, ¿sí?, se establece que estos fenómenos anómalos no solamente van a dañar funciones parciales, sino que al final se van a expresar como un daño a nivel de lo que es la eficiencia. Estos fenómenos anómalos se presentan. Nosotros les hemos explicado en la primera y la segunda fase, entonces vamos a tener que se afectan la experiencia psicológica y del comportamiento, porque se alteran memoria, percepción, afectividad, pensamiento, conciencia o psicomotricidad, ¿no es cierto? Son funciones parciales, pero esa alteración, por ejemplo, de la memoria, que yo tenga una amnesia, ¿no es cierto?, disociativa, va a afectar mi eficiencia general, porque voy a alterar mi funcionamiento académico, voy a alterar mi funcionamiento laboral, social, mi propia identidad y el sentido de mi vida. Por eso es tan importante, porque cada uno de estos problemas me va a limitar en mi funcionamiento global. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que distinguir de cómo estos fenómenos anómalos van a afectar mi vida o la vida de los pacientes. Entonces, vamos a encontrar a Wursky, que en 1976 nos hablaba de dos términos que ustedes tienen que conocer, ¿no? Y él nos definía las enfermedades como aquello que tratan los médicos y los padecimientos como aquello que sufren los pacientes. Entonces, vamos a encontrar que cuando nosotros hacemos una entrevista clínica, siempre vamos a intentar, o los mismos los pacientes, una unidad clínica, ¿no es cierto? Normalmente, si yo estoy resfriado, voy a referir datos, síntomas respiratorios. Y si tengo un problema intestinal, voy a referir datos, ¿no es cierto?, que se den en este sentido. Entonces, cuando yo hablo de etiología, puedo saber que si un paciente es portador de VIH y con cuadros de demencia, lo que tengo que atribuir que la demencia es producida por, ¿no es cierto?, el VIH. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? No voy a ir a buscar si es una tuberculosis, si eso es un cáncer, que sería lo inmediato, ¿cierto? O bien, cuando se trata de una enfermedad de Huntington, yo sé que tiene una base genética y que va a haber alteraciones estructurales a nivel del cerebro, ¿cierto? O, imagínense, si yo tengo una fuga disociativa y hoy día me peleo con todos ustedes y aparezco en Montreal, entonces, esa fuga disociativa, la causa es una hipótesis, ¿no es cierto? Porque con todo el desarrollo de las neurociencias, aún no tenemos una clara explicación. Es cierto, nosotros lo repetimos y repetimos lo que la escuela psicoanalítica nos dice, el antecedente de un trauma, ¿no?, enorme, de niño o adolescente, me lleva a este tipo de trastornos disociativos, porque es una hipótesis, ¿cierto?, dentro de lo que es la etiología. Entonces, si ven por qué
nosotros podemos formar categorías a partir de los síntomas determinados que nos presenta el paciente. Entonces, ¿qué cosa vamos a concluir? Que síntomas y signos nos van a hablar de que se trata de una enfermedad, ¿no es cierto? Porque a partir de síntomas y signos yo formo una constelación de estos síndromes, de estos síntomas para formar síndromes y luego describir enfermedades mentales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una enfermedad tiene un comienzo bien definido. Hace un mes, el paciente está triste, ya no duerme, no come, no disfruta de nada, no sale con sus amigos. Comienzo bien definido después de un periodo de salud normal, ¿cierto? Eso es una enfermedad. Y, por tanto, yo podría describir, si es que fuera el caso, un síndrome psicótico, por ejemplo. Pero cuando yo comienzo a describir, fíjense, características durante toda la biografía del paciente, ¿de qué estoy hablando? Trastorno de personalidad, ¿no es cierto? Porque es algo que se estructura en el tiempo, ¿no? Es que hoy día tenía una salud física y mental normal y mañana soy límite. No funciona así, ¿no es cierto? Me he ido estructurando a lo largo de mi vida. Entonces, durante la biografía del paciente se van estructurando una serie de enfermedades, por ejemplo, los trastornos de personalidad y las discapacidades a lo largo de la vida. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de las enfermedades puedo hablar. Y los puedo dividir en dos grandes, como ha sido hablado durante la historia de la medicina, y como, por ejemplo, a nosotros nos explicaba la psiquiatría, lo que corresponde a los trastornos mentales mayores, donde están todos los cuadros psicóticos, y lo que corresponde a lo que eran las enfermedades mentales menores, cuyo síntoma fundamental era la ansiedad y que estaba incluyendo a todos los trastornos neuróticos. Entonces, los cuadros psicóticos son graves. ¿Por qué son graves? Porque uno pierde, más bien afectado, el juicio de realidad. No hay introspección. Yo estoy viviendo en la irrealidad y no me doy cuenta de eso. Por eso es grave el cuadro psicótico, ¿no es cierto? Entonces, si no me doy cuenta de lo que ocurre, puedo hacer cosas increíblemente malas, bizarras, disparatadas, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, por eso es que un cuadro psicótico que se incorpora en el grupo de los trastornos mentales mayores va a estar constituido por delirios, alucinaciones, ausencia de introspección, no me doy cuenta de mí mismo, de la enfermedad que tengo, y una alteración del juicio de la realidad. En cambio, las neurosis o síndromes ansiosos son más bien reacciones psicopatológicas al estrés percibido. Todos nos manejamos con el estrés cotidiano. Por ejemplo, el día yo que he tenido que correr porque en la última hora me avisaron que no iba a venir el taxi a recogerme, ¿no es cierto? Entonces, tengo que correr casi a esta hora que es súper difícil. Entonces, nos manejamos con un estrés. Entonces, el estrés es bueno porque nos obliga, estudia, ve, tienes que cumplir. Sin embargo, cuando las demandas del mundo, las demandas del exterior son tantas y yo me encuentro en esa incapacidad de cubrir esas demandas, me voy a estresar, ¿cierto? Entonces, tengo 50 tareas, tengo que dar examen, tengo que llevar a mi hijo al colegio, no puedo. Eso se convierte en un estrés grave, ¿cierto? Un estrés. Pero cuando con el estrés normal, o de repente un poco más que el resto de otra gente lo maneja, yo tengo una reacción psicopatológica a ese estrés, ¿sí? Entonces, voy a afectar mi comportamiento y voy a hacer diferente mi respuesta al estresor, de tal manera que altero mi autoimagen, altero mis relaciones interpersonales porque voy a estar enojada con todo el mundo y tengo incluso síntomas físicos. Muchos de los trastornos tipo ansiedad y depresión tienen expresión en máscaras somáticas, ¿sí? Entonces, dicen que cuando nuestro cerebro sufre, llora por el cuerpo. Un montón de síntomas físicos como consecuencia de no haber podido yo manejar, ¿sí?, mis estresores, ¿no?, mis conflictos intrapsíquicos. Muy bien, y entonces quiero pedirles otra vez, hacerles recuerdo que cuando estudiamos medicina o somos médicos, nuestra obligación de leer tanto nos obliga a leer rápido, ¿sí? Para que terminemos todo, les voy a pedir que leamos rápido, ¿sí? Porque sí, y leamos rápido y estemos atentos.
porque es así como aprendemos. Ustedes leen y están distraídos, no, pues entonces ¿para qué leen? Tenemos que leer y entender lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con su compañero, leamos rápidamente el caso clínico. El señor P. es un universitario de 19 años que está en segundo año de administración de empresas. Aunque le fue bien en el primer año, no ha empeorado mucho. Recientemente sus padres están preocupados porque apenas los llaman y cuando lo hace parece distante y distraído. Sus padres cuentan que ya lo había cambiado cuando regresó a casa después de terminar el primer año. Trabajaba en una tienda de juegos, de cartas, de fantasía y solía llegar a casa oliendo a cannabis. Le convencieron de que fuera psiquiatra, aunque al principio no quiso. Durante la primera evaluación, estando sus padres delante, el señor P. estuvo cohibido y se mostró reacio a hablar. El psiquiatra pidió estar a solas con él y los padres salieron a preguntarle si a él le gustaba algún juego de cartas en especial. El señor P. pareció animarse y contó que, aunque la mayoría de la gente cree que se trata de simples juegos, no era así. Continuamos. Refirió que oía la voz del gran hechicero, contándole secretos y que la gente a su alrededor eran simples peones de un juego más amplio del bien contra el mal. El psiquiatra le preguntó cuánto tiempo hacía que se comunicaba con él, gran hechicero. El paciente respondió desde que el grupo había acudido a él el verano anterior, 7 meses antes de la evaluación. Al preguntarle si se comunicaba con el hechicero después de fumar cannabis, el paciente refirió que había empezado a oír la voz después de fumar cannabis, pero que llevaba más de 3 meses sin probarlo. El análisis toxicológico de realizado ese mismo día no encontró ninguna droga. ¿Qué les llama la atención a todos? ¿Qué dirían de este cuadro clínico? ¿Qué tiene? Delirios, alucinaciones, claro, es evidente. Nosotros estamos en una lucha de bien y mal, somos peones de un juego así. No, ¿no es cierto? Entonces, está fuera de la realidad, sí. Tiene ideas delirantes, tiene alucinaciones, sí. Entonces, estamos hablando de un trastorno mental mayor, un síndrome psicótico, ¿no es cierto? Donde fundamentalmente lo vamos a catalogar como grave porque vive en la realidad. Tiene una alteración del juicio de la realidad. ¿Qué más tiene? Ausencia de insight, es incapaz de haberse dado cuenta que está mal, o él ha ido a buscar ayuda porque estoy enfermo. No, no es cierto. Tiene alucinaciones y tiene, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un síndrome psicótico. Claro, muy bien. Veamos el siguiente caso. Una madre de 37 años se divorció hace unos 6 meses y tiene la custodia de sus 2 hijas. Volvió a trabajar a jornada completa para llegar a fin de mes. Hace unos 2 meses, estando en el trabajo, empezó a encontrarse muy nerviosa. En pocos minutos tenía palpitaciones, le costaba respirar y casi pierde el conocimiento. Los compañeros la llevan a toda prisa al hospital. Le realizan un reconocimiento médico y no encuentran ninguna causa. Al cabo de una semana tiene otro episodio similar en el supermercado y siente mucha vergüenza porque ha de tumbarse en el suelo unos 10 minutos rodeada de los demás clientes de la tienda hasta que los síntomas ceden. Tiene después otros 2 sustos en situaciones distintas. Está siempre preocupada a la espera de que el problema ocurra de nuevo. Ha dejado de acudir a varias reuniones del trabajo para evitar sentirse avergonzada delante de los compañeros si le vuelve a dar la locura. ¿Qué les llama la atención, chicos? ¿Qué es lo que nos llama la atención en este caso? ¿Hay alteración del juicio de la realidad? No. Ella se da cuenta de lo que le pasa, sí, porque incluso está avergonzada, qué vergüenza, me tengo que tirar al suelo, ¿por qué no? Para que me atienda. Entonces, estamos hablando de un síndrome ansioso. Es cierto que ella tiene que trabajar más porque se ha divorciado, ¿no es cierto? Entonces, se ha comenzado a sentir estresada. El estrés percibido lo está manejando de una forma inadecuada, ¿no es cierto? No tiene los recursos suficientes para enfrentarlo. O bien, la presión ha sido tan grande que esa es la respuesta. Pero lo que encontramos es que ni la personalidad ni la identidad se han afectado. Es decir, mínimamente se mantiene el insight, se da cuenta de lo que le ocurre y sí tiene alteraciones emocionales que son variables de una respuesta normal. Todos nos estresaríamos si luego de que tuviéramos un sueldo, ¿no? Pues que manejamos más o menos y tenemos una menor exigencia de trabajo, de pronto tenemos que trabajar más, ¿no es cierto? Para tener los mismos recursos y obviamente es una reacción comprensible al estrés. Podemos diferenciar un cuadro del otro, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense.
nosotros usamos los síntomas para hacer un diagnóstico y hacer también diferencias entre las diferentes categorías diagnósticas. Entonces, vamos a describir un diagnóstico psicopatológico, jerárquico, categorial, cuando yo hago una lista de los síntomas que se manejan en el aquí y en el ahora. Y voy a hacer un diagnóstico dimensional cuando yo tengo que indagar la vida del paciente, que se da a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Eso es dimensional. En cambio, categorial es mi lista de síntomas, es el aquí y el ahora. Y de esa manera yo voy a poder describir un espectro de síntomas con una entidad nuclear. Y dentro de lo que es categorial voy a describir todos los trastornos mentales que van a estar tanto en la CIE-10 como en el DSM-5. ¿Listo? Entonces, y si yo hablo de categorías y los inscribo en el cuadro psicótico, yo puedo tener, ¿sí?, trastornos orgánicos psicóticos, por supuesto, ¿sí? Entonces puedo tener síndromes orgánicos agudos, puedo tener síndromes orgánicos crónicos, como la demencia. Y en la demencia hay onópsicosis, ¿no es cierto? Cuando nuestro abuelito se desviste, tira las cosas, no nos reconoce. ¿Está en la realidad o en la irrealidad? ¿Es cierto? Hay psicosis. Entonces, hay por eso síndromes orgánicos agudos, crónicos, ¿no?, donde se expresa el daño orgánico. Están los cuadros psicóticos tipo esquizofrenia, los trastornos esquizofrénicos, los estados paranoides o trastornos de ideas delirantes. Están los trastornos afectivos, la manía es un cuadro psicótico. Y podemos encontrar depresiones psicóticas cuando mis alucinaciones son: todos mis pecados han lastimado al mundo y soy la responsable de que haya COVID y dengue. Es una idea delirante, ¿no? Pero es una idea partida, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo las categorías diagnósticas las podemos dividir en lo que hemos dicho, psicosis, ¿sí? Después vamos a describir los otros cuadros. ¿Listo? Muy bien, entonces... Acude a consulta un hombre de 80 años que indica que le cuesta trabajo encontrar las palabras a la hora de hablar, lo que atribuye a la edad. La esposa refiere que cada vez más le cuestan las mismas cosas y le hacen las mismas preguntas varias veces al día. El problema viene empeorando desde hace un año, sin que existan desencadenantes claros. La esposa también explica que ella se encarga ahora de la economía familiar porque él ya ha cometido varios errores con las facturas en el último año. Durante la entrevista, el hombre es incapaz de describir el contenido de las últimas noticias. Aparte de referencias vagas a guerras en algunas partes del mundo, al hacer la exploración neuropsicológica, el rendimiento observado en las pruebas de memoria, nombre de objetos y de función ejecutiva se encuentran en el percentil 1 correspondiente a su edad. Durante la evaluación hace varios comentarios socialmente inapropiados, pero se muestra cordial y colaborador. La atención compleja y la capacidad visoespacial son normales para su edad y no causan ningún declive. Él y la esposa refieren que el paciente bebe 3 o 4 copas a la semana y nunca ha bebido mucho alcohol. Ambos tienen la presencia de síntomas depresivos. Él perdió el conocimiento una vez, durante unos 5 minutos. Unos 20 años atrás, a raíz de un accidente de tránsito, no tiene otro antecedente de traumatismo craneal. ¿Qué te llama la atención? A todos, ¿qué les llama la atención? Hay problemas en la memoria. Sí. El comportamiento, la cognición social, dice cosas, ¿no es cierto?, inapropiadas. Entonces, estamos hablando, primero recordarles que las demencias ahora ya no se llaman así, sino se llaman trastornos neurocognitivos mayores. Eso nos indica que también hay trastornos neurocognitivos menores, ¿no es cierto? Si hablamos de mayores. Entonces, si seguimos poniendo el nombre anterior de demencia, estamos hablando de un síndrome demencial. Yo quiero recordarles dos cosas. Una, que las demencias están expresando muerte neuronal. No es gratuito, no es que se altera un funcionamiento. Se han muerto las neuronas. ¿Listo? Esa es la causa fundamental. ¿Listo? Y al morir las neuronas, nuestras funciones superiores fundamentalmente se van a alterar. Y nosotros, para evaluar demencia, vamos a utilizar como se utiliza para hacer diagnóstico de demencia, ¿sí?, la alteración de los dominios cognitivos. ¿Cuál es? Memoria, percepción, afectividad, pensamiento, cognición social y además capacidades ejecutivas. Uno pierde ese tipo de capacidades. ¿Listo? Análisis de situación, evaluación de situación, planeamiento, estrategias para lograr un objetivo, eso es capacidad ejecutiva. Todo eso se pierde. Y antes de que me olvide,
en el caso del paciente psicótico con marihuana, ¿no es cierto? Yo quiero contarles que en algún momento yo escribí una revisión, ¿no?, acerca de los problemas que existen con la marihuana. Entonces el título se llamaba Una pitada y no pasa nada. No, vamos a ver que si tenemos antecedentes de vulnerabilidad, porque algún familiar nuestro tiene la enfermedad, o sin antecedentes, tenemos un material propicio para desencadenar un cuadro psicótico en algún momento, o sin que lo tengamos, fumar marihuana se convierte en un riesgo para hacer un cuadro psicótico. Y si el paciente esquizofrénico sigue consumiendo marihuana por mucho tratamiento que le demos, va a ser muy difícil borrar los síntomas. Eso es algo que me olvidé y que quería dejárselos, pero luego explicar, ¿no?, y quedarnos en esto acerca de la demencia y el nombre. Por favor. La señora S., soltera de 26 años de edad, acude al internista porque tiene insomnio. En la entrevista dice que también está decaída, que se concentra peor que antes, que ya no disfruta de actividades que antes le gustaban, que tiene menos energía y apetito, y que hace poco le ha dado por pensar que más le valdría estar muerta. Llega a haber hecho planes de suicidio, pero dice que si algo me ocurriera, no creo que me importase. Los síntomas aparecieron hace 2 meses a raíz de la ruptura con su novio. Refiere que estuvo deprimida a los 20 y pocos años y luego, después de romper con un novio anterior. La señora S. dice que siempre está preocupada, que le producen ansiedad diversas cuestiones, sobre todo su rendimiento laboral, aunque nunca le han hecho una evaluación negativa. Los exámenes auxiliares de laboratorio son negativos, niega el uso de sustancias y tiene algún antecedente de ánimo muy elevado. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué le llama a todos la atención? El ánimo. ¿No es cierto? El ánimo está venido a menos. Y estamos hablando de un síndrome depresivo y yo quiero expresarles para algo que se acuerdan toda la vida, el sello distintivo, los síntomas nucleares de depresión son ánimo deprimido y anedonia. Siempre, si ustedes no encuentran esos síntomas, estamos seguros de que tenga depresión. Y junto con eso, ¿qué vamos a encontrar? Síntomas vegetativos. El paciente triste, ¿sí?, no quiere comer, no duerme bien, ¿no es cierto?, no tiene interés sexual, tiene una falta de energía. Y a nivel del pensamiento, ¿qué va a pensar el paciente triste? Ideas de incompetencia, de minusvalía, de inutilidad, ¿no es cierto?, ideas hipocondríacas, estoy enfermo, de desesperanza y por último ideas suicidas, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pensar. Va a haber déficit cognitivo si el paciente deprimido tiene menos capacidad de atención, menos capacidad de concentración, menos memorización y menos capacidad para tomar decisiones. Eso es lo que va a pasar. Además, quiero recordarles, ahora no se los puedo recordar porque no lo han escuchado seguramente, pero la depresión, si no es tratada, produce apoptosis neuronal, muerte neuronal. Y, claro. Muy bien, ahora empezamos por esta fila. Lee rápidamente el siguiente caso. La policía lleva al servicio de urgencias a un varón de 21 años, soltero y estudiante de último año de administración de empresas de una universidad local. Había provocado un altercado en una tienda de computación. El ánimo aparece irritable y expansivo al relatar, orgulloso que ha estampado un ordenador contra el suelo porque el encargado se negó a controlarlo como consultor publicitario. Empleo que no estaba en oferta. El paciente habla aceleradamente, tiene fuga de ideas y muestra distraibilidad al describir que la campaña que él diseñó la semana anterior va a revolucionar no solo la comercialización de los ordenadores, sino también la de otros bienes de consumo. Dice que no tiene sueño a pesar de llevar una semana durmiendo 2 horas por las noches, pero admite que desde hace unos días escucha la voz de Steve Jobs, que le sugiere ideas para una campaña publicitaria de ordenadores. Además, admite haber bebido alcohol demasiado algunas veces y haber fumado marihuana los fines de semana cuando estaba en el primer año de su carrera universitaria. Pero explica que no ha consumido alcohol ni drogas en los últimos 3 meses. ¿Qué nos llama la atención de este paciente? Pensamientos de grandeza, está acelerado, duerme apenas 2 horas, ¿no es cierto? ¿Y qué más tiene? ¿Tiene alucinaciones? Sí, ¿no es cierto? Entonces, la manía es un cuadro psicótico. El paciente es portador de un síndrome maníaco, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características nucleares? ¿Cuál es el núcleo sintomatológico del paciente con manía?
el ánimo eufórico, ¿no? Elevado por encima de lo demás. Puede ser incluso expansivo, con aumento de la energía. ¿Qué más vamos a encontrar? Mucha distraibilidad, como su cerebro está funcionando a muchas revoluciones por un momento, todo lo distrae, ¿no? Por eso es que a nivel del pensamiento vamos a encontrar ideas deliroides de grandeza. Recuerden que lo afectivo está afectando el juicio de realidad, por eso tiene ideas deliroides, similares a las delirantes, ¿cierto? Pero como lo que lo produce es una afectación de la afectividad, entonces se llaman deliroides. Tiene ideas deliroides de grandeza, de genialidad y tiene fuga de ideas. ¿Qué más tiene? Síntomas vegetativos, pero a diferencia de lo que ocurre con la depresión, tiene más apetito, tiene mucha más energía, no duerme. El maníaco duerme menos de 3 horas, el hipomaníaco menos de 5 horas, ¿listo? Y un incremento de energía y libido sexual. Puede tener sexo con cualquier persona, no selectivamente, ¿listo? Síndrome maníaco. Entonces, si ahí hemos distribuido, hemos expresado un listado de síntomas que los podríamos incorporar, que en un momento pueden presentarse con síntomas psicóticos, en una segunda categoría podemos relatar a un grupo de trastornos que tienen que ver con la ansiedad, ¿no es cierto? Como trastornos neuróticos. Para Sigmund Freud, por ejemplo, se hablaba de neurosis o pacientes neuróticos, aquellos que tenían las neurosis depresivas, neurosis ansiosas, neurosis fóbicas, neurosis obsesivas, la histeria, síndromes de despersonalización, síndromes no especificados o mixtos, desórdenes de personalidad, desajustes, ¿no es cierto?, en la personalidad y otro tipo de desórdenes. Por ejemplo, las disfunciones sexuales, los trastornos psicosexuales, que antes se llamaban perversiones, que ahora se llaman parafilias, las dependencias de alcohol y drogas, los síndromes misceláneos y los factores psicológicos asociados a enfermedades médicas, ¿no es cierto?, como el retardo mental y los desórdenes específicos en los niños. ¿Listo? Entonces vemos otra categoría, ¿no es cierto?, donde el síntoma que vamos a encontrar, ¿cuál va a ser? Ansiedad, ¿cierto? Y entonces tú lees el siguiente caso clínico. Acude a consulta una paciente de 35 años, soltera que trabaja como bibliotecaria en una universidad. Refiere presentar pensamientos intrusivos referentes a cierta forma de miedo a contaminarse con los que viene luchando desde los 20 años. Entonces, sin motivo aparente, comenzó a preocuparse porque el agua de la casa, compartida con 3 compañeros de facultad, pudiera haberse contaminado con el sistema colector. Empezó a no poder beber agua en casa y a evitar ir al baño por miedo a empeorar el problema y a contaminar el agua potable de sus compañeros. Desde entonces, este problema la ha llevado a mudarse varias veces, disfrutando de un breve respiro en cada ocasión. Los miedos reaparecen normalmente a los pocos meses, produciendo mucha ansiedad y llevándola a mudarse de nuevo. A lo largo de los años ha buscado confirmación mediante numerosas consultas e inspecciones caras de gasiteros, arquitectos y contratistas generales, además de análisis químicos para mirar la calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué síntomas describirías? Pensamientos recurrentes, persistentes sobre lo mismo, que tienen lógica, que es posible que contaminen. No, no es cierto. Yo recuerdo un chico que tenía como 19 años, vino a la consulta, porque un día se masturbó en el baño de su casa, hizo caer el semen en la taza y de pronto surgió la idea: ¿y si ese semen regresa por mi recto y me vuelvo homosexual? Ya no podía entrar a ese baño, no podía entrar. Y luego la idea se trasladó, pero este baño se comunica con el otro baño, por tanto también por aquí. Y comenzó a pedir prestado el baño de los vecinos. ¿Nos pueden prestar el baño un día? ¿Nos pueden prestar el baño todos los días? No, no es cierto. Entonces, fíjense, estamos hablando de un síndrome obsesivo. Recuerden que las obsesiones son las ideas y las confusiones son el acto motor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el núcleo sintomatológico del síndrome obsesivo? La presencia de obsesiones, ideas recurrentes persistentes, que el paciente sabe que son imposibles, sin embargo, no se puede resistir a esas ideas y le generan gran ansiedad, de tal manera que realiza convulsiones, actos motores. Junto con eso hay alteración en el funcionamiento. Él puede seguir estudiando, no puede seguir viviendo con sus compañeros si sigue teniendo esas ideas. Puede vivir en la casa si tiene ese tipo de ideas, no.
Y el pensamiento es rumiación obsesiva. Lo mismo. Pensamiento mágico y duda patológica. Entonces, tenemos el siguiente caso clínico. Acude a consulta paciente de 37 años, divorciada, secretaria. Manifiesta presentar lagunas en memoria, pensamientos suicidas y problemas en sus relaciones interpersonales. También le ha ocurrido que, habiendo llenado el tanque de gasolina de su automóvil, encuentra al día siguiente que está medio vacío y que el indicador del kilometraje tiene más kilómetros de lo normal. Es muy trabajadora, pero tiene poca vida social y pasa gran parte del tiempo sola. Desconfía de los demás y en las relaciones siente a menudo que se aprovechan de ella. Está con frecuencia triste, pero es capaz de dejar de sentir así, dedicándose al trabajo. Puso fin a su matrimonio y tiene poco interés en entablar relaciones con otros hombres. Procede de una familia de estrictos valores religiosos en la que se sentía señalada e incomprendida. Después se supo que un pariente le había maltratado y había abusado sexualmente de ella durante varios años. Se culpa de no haber huido de casa y la exploración indica de que es muy hipnotizable. No tiene antecedentes de consumo de ninguna sustancia. Durante la evaluación cambia varias veces de personalidad. Una persona disfórica, otra crítica, que está enojada con la primera, y la tercera es una personalidad empática. ¿Qué te llama la atención? Su identidad cambia. Su identidad Transita por diferentes personalidades, ¿no es cierto? Y sí es cierto que estamos hablando de ¿qué? De un síndrome disociativo, ¿no es cierto? Y ella obviamente está cursando con un trastorno de identidad múltiple, ¿no es cierto? Que antes se llamaba el trastorno de personalidades múltiples. ¿Cuál es el núcleo psicopatológico? La presencia de disociación, ¿no es cierto? Y de la integración de la conciencia. Ese es el núcleo psicopatológico, ¿cierto? ¿Y qué más se puede alterar cuando hay disociación? ¿Se acuerdan? Cuando una función psíquica emerge separada del resto, aparece la disociación. ¿Qué nos llama más la atención, no? El hecho de que ha sido violada, ¿no? Sistemáticamente durante años y pues, encima se siente culpable porque no me fui de la casa, porque tuve que quedarme allí. Entonces vemos que este antecedente de trauma psicológico la está llevando a un proceso de este tipo. Entonces, volvemos al tema. Cuando nosotros no hemos podido resolver nuestros problemas psíquicos, va a haber una dispersión. En el caso de los trastornos disociativos, el cuadro se ubica a nivel del cerebro. Y como vamos a ver en el siguiente síndrome, los síntomas se ubican en el cuerpo. Pero tampoco el paciente finge, no está inventando, no crea voluntariamente los síntomas, aparecen. ¿Listo? Y entonces, ¿qué se va a alterar? La memoria produciendo amnesia disociativa, la psicomotricidad produciendo las fugas disociativas. Obviamente en todo se altera la percepción y en este caso además se altera la identidad. Listo. Tu compañero, el siguiente caso clínico. Acude a consulta a un paciente de 44 años de edad que refiere dolor abdominal desde hace varios meses y solicita una segunda colonoscopia. El entrevistador determina que al paciente ya le han hecho un amplio reconocimiento médico en los últimos meses, con exploraciones físicas, analíticas, radiográficas, una colonoscopia y una tomografía computarizada abdominal. Todo ello con resultados normales. El entrevistador le pide que describa el dolor abdominal. El paciente explica que el vientre lo nota lleno y parece sonar excesivamente. Refiere también diarrea intermitente. Cuando el clínico pregunta ¿a qué achacan los síntomas? El paciente responde: estoy seguro de que es un cáncer del colon. ¿Qué te llama la atención? Su pensamiento, la forma de grabarlo. ¿Qué le llama la atención? Que todas las pruebas, el paciente se queja de síntomas, el médico le ha dicho N número de veces, le han hecho todos los exámenes y todo, le han dicho no tiene nada, pero él sigue pensando. Por más tranquilidad que le demos, él sigue pensando, soy enfermo, tengo un cáncer de colon. No tiene absolutamente nada. Entonces, dice la sabiduría popular que cuando el cerebro sufre, llora por el cuerpo. Y es real cuando hablamos de los síndromes somatosensoriales.
psicopatológicos. Existe igual el somatomorfo por dolor, ¿no es cierto? Están los síntomas hipocondríacos, ¿cierto? Todo aquello que hace que el paciente tenga como núcleo psicológico, preocupación excesiva de contenido relacionado a su salud o a su cuerpo. Cuando se relaciona a su salud, aparecen todas las hipocondriasis o los trastornos de síntomas somáticos o incluso los trastornos de síntomas neurológicos funcionales, pero cuando se afecta, ¿sí?, el cuerpo, pueden aparecer las dismorfofobias, ¿no es cierto? O trastorno dismórfico corporal. Tengo la nariz muy grande, tengo las caderas muy anchas, tengo la cara torcida, y lo que sé, ¿no? Ese tipo de cosas sin que realmente exista, o si existe es mínimo, pero la paciente se fija solamente en eso. Entonces, núcleo psicopatológico del síndrome somatomorfo, preocupación excesiva, el contenido respecto a la preocupación por estar enfermo y que no se va a tranquilizar por ningún motivo, por tanto lleva a lo que se llama el peregrinaje médico, de médico en médico, de médico en médico, de exámenes en exámenes, ¿cierto? Entonces, por eso es, la conducta busca asistencia médica y el pensamiento. Ideas sobrevaloradas. ¿Qué son las ideas sobrevaloradas? Prima más. Claro, cuando no se establece juicio, sino solamente es la afectividad. Entonces, aquí podemos llegar a su cerebro y decirle, no tienes nada, o son sus emociones las que siguen diciendo, estoy enfermo, estoy enfermo. Ideas sobrevaloradas respecto a su salud. ¿Listo? Está claro, hemos podido aprender todos los síndromes, que es un poco el resumen de todo el curso que hemos hecho. Entonces, ¿sí?, el objetivo de la psicopatología descriptiva, ¿sí?, no es sacar conclusiones más allá de los síntomas que tiene el paciente, sino estrictamente regirnos por lo que el paciente siente. Y eso acompañado de una exploración juiciosa del entrevistador. Esto nos va a servir para comunicarnos entre médicos, y lo cual nos puede llevar a desarrollar la clínica y la investigación. El diagnóstico se basa en la descripción psicopatológica y, por supuesto, la terapia empieza con ese acercamiento empático que tenemos que tener con cada uno de nuestros pacientes para establecer una alianza terapéutica, porque además tiene connotación legal. Recuerden que la historia clínica es un instrumento legal. En cualquier momento un médico, un juez, nos puede decir, ¿está sano o está enfermo? De acuerdo a eso va a ser responsable o no. Entonces sí tenemos responsabilidad, ¿cierto? Muy bien, y aquí hemos terminado el curso, chicos. Yo les agradezco su presencia. Yo creo que les he manifestado más de una vez que me quedé sorprendida, porque normalmente en este curso no se sacan 20. Y sí, he visto que hemos transitado por varios 20. Me interesa que les importe el curso por una razón. Los psiquiatras trabajamos, ¿no?, y luchamos porque todos los médicos logren apreciar al ser humano en esa integralidad, que no se trata del hígado enfermo, del corazón enfermo, sino que es el ser humano el que sufre la enfermedad. Y quiero recordarles también que el mayor sufrimiento, el dolor humano por excelencia, es el dolor moral, el de sentirse desplazado, triste, incompetente, que mejor es morir. Ese es el dolor por excelencia, ¿no es cierto? Es el dolor humano, por tanto, nuestra tarea es calmar. Muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos en el examen y seguro nos encontramos en psiquiatría, donde quiero volverles a preguntar qué es una idea delirante, y espero que sí me respondan. ¿Qué cosa es? Muy bien. Aquí hemos terminado, entonces. Gracias. Quería recordarles Vamos, chicos. Sí, bueno. No, quédaselo. No, ya no sé. Parte de toda la promoción de la universidad, desde su última clase. Punto Gran, que es el delegado del curso. Hacemos cumplir a este paciente por habernos acompañado. Ay, muchas gracias, chicos. Después pasamos. Muy reconocido, espero que nos encontremos, como les digo, en psiquiatría, pero con el conocimiento que necesitamos. ¿Lo puedo cerrar? Yo no cierro. Puedo sacar nomás yo mi memoria.
Pero ustedes me van a entregar. Sí. Doctora. Doctora, ¿eso se ve? Memoria. Memoria.